Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Es una bendición para estar aquí otra vez y como siempre vamos a estar en el libro de Jueces. Estamos estudiando acerca de Gedeón y su familia y empezamos un estudio ayer, o no ayer, pero el domingo pasado, acerca del hijo de Gedeón que se llamaba Abimelech. Y vimos que este hombre, después que su papá murió, quería ser el rey de Israel y por lo tanto mató a sus 70 hermanos y él empezó a reinar sobre parte de Israel. La semana pasada y la semana antes estábamos estudiando por 2 semanas acerca del problema de no amar a Dios. Y esta semana vamos a hablar acerca del problema de no amar al prójimo. Recuerden que cuando una persona preguntó a Jesús acerca del mandamiento más importante, Dios dijo, el mandamiento más importante es amar a Dios. El segundo mandamiento es amar al prójimo. Y lo que podemos ver muchas veces en la Escritura es que cuando una persona no ama al Señor, no va a amar a su prójimo. Y también podemos ver que cuando una persona no quiere amar a su prójimo, realmente no ama a Dios. Vamos a ver la consecuencia de no amar a Dios en este texto y también la consecuencia de no amar al prójimo. Vamos a empezar en Jueces capítulo 9, versículo 7. Otra vez es Jueces capítulo 9, versículo 7. Y vamos a leer hasta versículo 21. Otra vez es Jueces capítulo 9, versículos 7 a 21. Dice la Biblia que después que Abimelech mató a sus hermanos, cuando se lo informaron a Jotán, es otro hermano de Abimelech, fue y se paró en la cumbre del monte Gerizim. Y alzando su voz, clamó y les dijo, escuchadme, habitantes de Siquem, para que os oiga Dios. Una vez los árboles fueron a ungir un rey sobre ellos, y dijeron al olivo, reina sobre nosotros. Mas el olivo les respondió, ¿he de dejar mi aceite con el cual se honra a Dios y a los hombres para ir a ondear sobre los árboles? Entonces los árboles dijeron a la higuera, ven, reina sobre nosotros. Pero la higuera le respondió, ¿he de dejar mi dulzura y mi buen fruto para ir a ondear sobre los árboles? Después los árboles dijeron a la vid, ven tú, reina sobre nosotros. Pero la vid les respondió, ¿he de dejar mi mosto que alegra a Dios y a los hombres para ir a ondear sobre los árboles? Dijeron entonces todos los árboles a la zarza, ven tú, reina sobre nosotros. Y la zarza dijo a los árboles, si en verdad me ungís por rey sobre vosotros, venid y refugiaos a mi sombra. Y si no, salga fuego de la zarza y consuma los cedros del Líbano. Ahora pues, si habéis procedido con verdad e integridad al hacer rey de Abimelech, y si habéis procedido bien con Jerobaal y su casa, y si habéis procedido con él como él merecía, pues mi padre peleó por vosotros y arriesgó su vida y os libró de la mano de Madián. Pero vosotros os habéis rebelado hoy contra la casa de mi padre y habéis matado a sus hijos, 70 hombres sobre una piedra, y habéis hecho rey sobre los habitantes de Siquem a Abimelech, el hijo de su sierva, porque es vuestro pariente. Si habéis pues procedido hoy en verdad e integridad para con Jerobaal y su casa, regocijaos en Abimelech y que él también se regocije en vosotros. Y si no, salga fuego de Abimelech y consuma a los habitantes de Siquem y de Bet-Milo. Y salga fuego de los habitantes de Siquem y de Bet-Milo y consuma a Abimelech. Entonces Jotam escapó y huyó y se fue a Beer y permaneció allí.
a causa de su hermano Abimelech. Vamos a orar. Señor, gracias por este día y gracias por este texto. Ayúdanos para entender el significado de este texto, porque sabemos que es tu palabra. También, Señor, ayúdanos para aprender cómo amarte y cómo amar al prójimo. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, lo que hemos leído es un texto un poco difícil para entender, ¿verdad? Porque en el texto los árboles están hablando. ¿Cuántas veces han visto los árboles que hablan? Solamente en las películas de Disney a veces, ¿verdad? Pero usualmente en la vida los árboles no hablan. ¿Por qué hay árboles que están hablando en este texto? Porque es una parábola. Una parábola en la Biblia es una historia que no es verdadera, que una persona usa para explicar un punto. Y en este texto tenemos una parábola. Sabemos que los árboles no hablan, pero es una parábola que viene de la boca de Jotam para explicar la situación en Israel, porque Abimelech hizo muchas cosas muy malas. Otra vez vimos la semana pasada que Abimelech quería ser el rey de Israel. Su nombre significa mi padre es rey. Y él pensó, yo debo ser el rey de Israel. Pero tengo muchos hermanos y por lo tanto, si tengo muchos hermanos, no puedo ser rey. Y por lo tanto, él mató sus hermanos, 70 hermanos. Mató todos sus hermanos excepto su hermano que podemos ver en este texto, Jotam. Él escapó. Y en este texto, él habló acerca de la situación y la maldad que hizo su hermano. Y en versículos 7 a 15 podemos ver un ejemplo de la falta de amor. Dice la Biblia que Jotam subió un monte cerca de la ciudad donde su hermano estaba reinando, y después él empezó a gritar. Ustedes saben que cuando alguien está en un monte, las personas pueden escuchar, ¿sí? Y por lo tanto, él estaba declarando que su hermano y sus amigos hicieron muchas cosas muy malas. Y él usó una parábola para explicar la situación. Él mencionó los árboles, porque en esta parábola los árboles estaban buscando un rey. Y preguntaron a muchos árboles, ¿quiere ser nuestro rey, sí o no? Y dice la Biblia que primeramente fueron al olivo. Nosotros sabemos que los olivos son muy deliciosos, ¿verdad? Sí, es algo bonito. Pero el olivo dijo que no, ya tengo un trabajo. Yo necesito hacer los olivos, no puedo ser el rey. Después buscaron otro árbol. Y en este texto dice que buscaron la higuera. La higuera dijo, no, necesito hacer un fruto que muchos comen, no puedo ser el rey. Y después buscaron, ¿qué? Dice la Biblia. Dice la Biblia que fueron a otro y preguntó a esto también. Y dijo que no puedo ser el rey. Después buscaron la zarza. Una pregunta, ¿tiene valor la zarza o no? ¿Sí o no? ¿Cuál fruto viene de la zarza? Nada, ¿sí? No hay nada que podemos comer, ¿sí? Y con los árboles hay mucha sombra, ¿verdad? Recuerdo en mi juventud trabajando en la granja de mi abuelo en el verano, un día así, que muchas veces buscamos la sombra para descansar. Porque cuando el sol brilla y hay mucho calor, nosotros necesitamos descansar bajo un árbol para tener sombra, ¿verdad? Pero en este texto hay algo chistoso. La zarza piensa que es importante y no es. Piensa que puede hacer algo y no puede hacer nada. Mire, dice en versículo 15, y la zarza dijo a los árboles, si en verdad me ungís por rey sobre vosotros, venid y refugiaos a mi sombra, y si no salga fuego de la zarza y consuma los cedros del Líbano. Con la zarza
¿hay sombra para los humanos? No. Piensa que es muy importante, pero no es importante. Piensa que puede hacer algo, pero no puede hacer nada. Cuando pienso en este texto acerca de la zarza, piensa en un hombre que vi muchos años atrás. Yo no conocía el hombre, pero estaba caminando en un lugar, no recuerdo dónde, pero estaba caminando así como muy importante, así. Y después abrió su boca y dijo, hola, mi nombre es Mario. Así. Estaba hablando como muy fuerte, un hombre, así. Y después cuando habló como Mickey Mouse. Estaba caminando así para decir algo. Y después, cuando abrió su boca, recibimos otro mensaje. ¿Y qué puedo decir yo? Yo no tengo una voz así tampoco. Y pues, la cosa es que es cuando alguien quiere hacer algo, decir algo como es muy importante, y no es. Y en este texto, la zarza piensa que puede hacer mucho, pero no puede hacer nada. ¿Cuál es la representación de la zarza? Es Abimelech. Abimelech ya mató sus 70 hermanos. Piensa que es muy importante, pero es un hombre muy malo. Piensa que es importante, pero no es. No es. Y después cuando él dice que el fuego va a salir de la zarza para consumir los árboles, ¿qué está diciendo? Jotam está diciendo, miren, hombres, ¿qué están haciendo? Si mi hermano ya mató mis 70 hermanos, él va a matarles también. Si no tiene amor para su propia sangre, ustedes van a sufrir si él es el rey. Es lo que estaba diciendo él. Él dijo, ustedes van a sufrir mucho porque buscaron un hombre así. Un hombre que piensa que es muy importante, pero es como una zarza que hace nada. Y podemos ver en este texto un ejemplo de la falta de amor. Es un hombre que no es como Jesucristo. Jesucristo nos enseñó que debemos amar al prójimo. Dios creó a Adán y Eva, nosotros somos sus descendientes y todos nosotros tenemos la imagen de Dios. Y según Dios, debemos amar al prójimo en vez de maltratar a las personas. Muchas personas piensan así, piensan que para tener algo o para ser importante, que necesita maltratar a otras personas. Piensa que necesita hacer algo para ser más importante, pero abusan las personas. Y una persona que maltrata a las personas no conoce el amor del Señor. Porque Jesús nos dijo que necesitamos amar al prójimo. Tenemos un ejemplo de la falta de amor. Y ahora entienden la razón por la cual los árboles estaban hablando en el texto. Es una parábola. Es una ilustración para explicar la maldad de Abimelech. También en versículos 16 a 21 podemos ver que Jotam continuó hablando acerca de la situación. Tenemos el punto en esta sección de su parábola. En versículos 16 a 21 podemos ver las consecuencias de la falta de amor. Él explicó, empezando en este texto, en versículo 16, que los hombres de esta ciudad de Siquem estaban siguiendo un hombre malo. Y él dijo también, ustedes han ayudado a mi hermano para hacer muchas cosas malas. Y él explicó que no manejaron bien en sus vidas. Primeramente, él dijo que no debieron ayudar a Abimelech para ser el rey. Aunque su nombre significa mi padre es rey, este hombre no es un rey verdadero. No es como Cristo, es más como un anticristo, porque estaba siguiendo los dioses falsos y estaba maltratando las personas. Y lamentablemente en el mundo hay muchas personas que maltratan
a otras personas. Hay mucha maldad en el mundo. Hay muchas personas como Abimelech. Es una razón por la cual es importante amar a las personas como Jesús nos ama. Es una razón por la cual Jesús dice que si somos creyentes, somos sal y luz. Y una luz brilla, ¿sí? Y cuando una luz brilla, las personas pueden ver la luz. Y Jesús dijo, si son mis seguidores, ustedes son una luz. Y necesitan brillar en el mundo declarando que yo soy amor. Y necesitamos ser diferentes que Abimelech. Otra cosa que dijo Jotam es que su hermano y sus amigos no debieron maltratar a la familia de Gedeón. Él dijo en versículo 17, mi padre peleó por vosotros y arriesgó su vida y os libró de la mano de Madián. Él dijo, mi papá salvó sus vidas. ¿Por qué pagaron mi papá así? Mi papá tuvo victoria sobre los enemigos de Israel. Pero ustedes mataron a sus hijos. ¿Por qué manejaron así? Y es un punto que ya estudiamos algunas semanas atrás, que a veces olvidamos cuando una persona nos ayuda. Pero necesitamos dar gracias a Dios por la manera que Él usa a las personas para ayudarnos cuando tenemos problemas, en vez de olvidar lo que han hecho. También él dijo, no debieron matar a sus 70 hijos. Otra cosa que declararon es que Abimelech y los que le ayudaron iban a sufrir por su pecado. Esta semana no tenemos tiempo para continuar con este tema. Pero en el futuro, primero Dios, vamos a hablar acerca de las consecuencias de estas acciones. Porque en versículo 22, es el texto que vamos a estudiar en el futuro, dice, reinó Abimelech 3 años sobre Israel y después él empezó a tener problemas. A veces una persona rechaza al Señor y para un rato no hay consecuencias, pero las consecuencias vienen después. Algunas semanas atrás, mis papás me dijeron que pusieron algunas semillas en su jardín. Piensan que ya están comiendo los frutos, los tomates, los chiles. ¿Por qué no? Porque necesita tiempo para crecer, ¿verdad? Necesita tiempo para crecer. Empieza como semilla, necesita mucho sol, necesita agua, necesita tiempo y después, primero Dios, van a comer los tomates, el elote, van a comer otras cosas, ¿sí? Del jardín. Y a veces también tienen los chiles picantes para nosotros, ¿sí? Pero alguien necesita esperar para tener la cosecha. Así es con la maldad. Una persona que no camina con el Señor está plantando semillas de destrucción. Y muchas veces dicen, bueno, estoy caminando como quiero caminar y no hay problema, no tengo problemas en mi vida. Pero después crece la semilla y después vienen las consecuencias. Es la razón por la cual es importante echar de nuestras vidas la mala hierba y solamente plantar las semillas del Señor. Es importante para nuestras vidas, es importante para las vidas de los niños y también para los nietos. Necesitamos tener mucho cuidado porque el enemigo, Satanás, es como un león que está buscando personas para devorar. Y por lo tanto necesitamos caminar con el Señor y también necesitamos ayudar a nuestras familias para escuchar la palabra de Dios y para aprender lo que Dios quiere. Porque como Abimelech estaba reinando 3 años sin problema, pero después las consecuencias vinieron a esta ciudad. La vida de Abimelech y también todos los ciudadanos de Siquem que le siguieron. Es la razón por la cual, si no estamos caminando con el Señor hoy es el día para cambiar la dirección. ¿Qué estoy diciendo? Estoy diciendo que si estamos caminando con el Señor, que no vamos a tener problemas. No.
Es una enseñanza que muchos predican. Predican que si una persona está caminando con el Señor no va a tener problemas, todo va a ser color de rosa. Les declaro esta mañana, esta tarde, que podemos caminar con el Señor y sufrir mucho. Podemos estar enfermos, podemos tener problemas. Pero la diferencia es que como creyente, cuando hay problemas, el Señor está con nosotros. El Señor está con nosotros. Es la diferencia. No puedo prometer que no va a tener problemas como creyente. A veces vas a tener más problemas como creyente. Una vez compartí el Evangelio con un amigo. Él confió en el Señor y 2 meses después me dijo, ¿qué pasó? Tengo muchos problemas en mi vida. Y, sí, tengo muchos problemas. Él me dijo, tengo más problemas como creyente que antes. Yo dije, la razón por la cual tiene más problemas ahora es que hay un enemigo que se llama Satanás y él quiere desanimarte. Pero necesita continuar caminando con el Señor porque el Señor está contigo y va a estar contigo en medio de tus problemas. La promesa es que vamos a tener problemas. La diferencia es que cuando Jesús está con nosotros, tenemos apoyo, tenemos ánimo, tenemos ayuda. Es la diferencia. Y pues no puedo prometer que no va a tener problemas si está caminando con el Señor, pero sí puedo prometer que si no está caminando con el Señor, la semilla está creciendo. Y después vas a tener más consecuencias. ¿Sí? Pero podemos huir de estos caminos y caminar con el Señor. Después, ¿qué hizo Jotam? Se fue. Dice entonces, en versículo 21, escapó y huyó. ¿Por qué? Porque en este momento su hermano estaba buscándole para matarlo también. ¿Sí? Pues él escapó. Él declaró su mensaje, después escapó. Y en el futuro vamos a ver que en 3 años Dios iba a cumplir la profecía de Jotam. También él iba a causar mucha destrucción en las vidas de Abimelech y también sus amigos. Otra vez, no debemos vivir como él vivía. Debemos amar al prójimo. Y estamos hablando acerca de las maneras prácticas. ¿Qué dice Jesús? Si alguien tiene hambre, ¿qué necesitamos hacer? Ayudar con comida. Si tiene sed, necesitamos ayudar con agua. Dice la Biblia, si alguien está en la cárcel, necesitamos visitar a esta persona, si es posible. Necesitamos amar al prójimo como Jesús nos ama. Porque si el amor de Jesús vive en nosotros, necesitamos enseñar este amor a otras personas. Sí, es lo que necesitamos hacer. Es como un pozo de agua viva. El pozo sale del pozo muchas veces y después es un río de agua viva, ¿verdad? Y necesitamos enseñar nuestro amor así. Bueno, para algunos momentos vamos a estudiar 5 aplicaciones basadas en este texto y después vamos a concluir. Pero la primera cosa que necesitamos saber es que los requisitos del Señor son claros en la Escritura. A veces es difícil entender la Biblia, pero es posible, ¿verdad? Es posible. Es como las costillas. ¿Quién come las costillas? ¿Es fácil comer las costillas? A veces no. ¿Es posible? Sí. Pero muchas veces empezamos y después necesitamos continuar comiendo, sí, porque hay mucha carne en el hueso y es difícil a veces para comer. Y muchas veces la persona pone la costilla en su plato y come otro y después cuando termina regresa a la primera costilla para tratar de comer más. Otra vez. ¿Sí? Nadie come las costillas en una manera elegante, ¿verdad? Porque todos nosotros nos miramos como conejos, así cuando estamos comiendo. Pero si queremos comer las costillas, necesitamos trabajar.
para comer toda la carne. Así es la palabra de Dios. Necesitamos continuar estudiando y a veces pensamos, estudié este texto y entiendo todo. Pero es como la costilla en el plato, necesitamos regresar porque hay más carne, necesitamos aprender más. Y nosotros tenemos las respuestas de las preguntas que tenemos en la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios, es posible entender la palabra de Dios. ¿Qué dice Salmo 111, versículo 10? Dice, el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su alabanza permanece para siempre. La sabiduría es temer al Señor, es respetar al Señor como el Señor. También es practicar sus mandamientos. No solamente es leer, pero es estudiar y obedecer sus mandamientos. ¿Sí? Significa que necesitamos estudiar y después necesitamos aplicar los textos a nuestras vidas. ¿Sí? Porque hay aplicaciones para nosotros. Otra cosa que podemos ver, número 2, es que el Señor requiere la obediencia de sus hijos. El Señor requiere la obediencia de sus hijos. En Lucas capítulo 11, versículo 27 y 28, Jesús estaba predicando y después que él predicó, alguien respondió a su mensaje. Dice, y sucedió que mientras decía estas cosas, una de las mujeres en la multitud alzó su voz y le dijo, dichosa la matriz que te concibió y los senos que te criaron. Ella dijo, tu mamá es una mujer muy bendecida porque enseñas la palabra de Dios con claridad. Pero dice la Biblia que Dios o Jesús respondió en versículo 28, al contrario, dichosos los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Cada persona que entiende la palabra de Dios y obedece la palabra de Dios es una persona bendecida. Es posible entender la palabra, es posible obedecer la palabra. Muchas veces decimos, es que no puedo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es posible, pero requiere la obediencia. Y requiere la repetición todos los días. No es obedecer un día y ya no más, es continuar caminando con el Señor todos los días. Número 3. Un aspecto de la obediencia es la manera que tratamos a otras personas. Necesitamos tratar a las personas con amor. Porque en Levítico capítulo 19, versículo 18, dice el texto, no te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. Dios declaró, yo soy el Señor, y yo declaro que ustedes deben amar al prójimo. Significa que necesitamos orar por ellos, necesitamos buscar maneras para servir a nuestros prójimos, y también necesitamos buscar maneras para compartir el evangelio con ellos si no son creyentes. ¿Sí? Necesitamos amar al prójimo. ¿Quién es el prójimo? ¿Solamente los en mi vecindad? Alguien preguntó a Jesús, pues ¿quién es mi prójimo? Jesús dijo, si puedes ver una persona con tus ojos, es tu prójimo. Cada persona es tu prójimo, dice Jesús. Necesitamos saber que es importante. Y si quieres aprender acerca de cómo tratar a los prójimos, el libro de Santiago provee mucha consejería práctica acerca de cómo amar nuestros prójimos. Por ejemplo, dice la Biblia que no debemos maltratar las personas que no tienen una voz. A veces hay personas que no tienen mucho poder, no tienen una voz, y hay personas que maltratan a estas personas. Yo conocí un hombre
en Memphis que me dijo, no voy a estar aquí para un rato, voy a otra ciudad. Y le pregunté, ¿dónde vas a ir? Me dijo, Wichita. Dije, Wichita, ¿dónde está Wichita? Wichita, es Kansas, ¿sí? Y él dijo, alguien ofreció un trabajo, es buen trabajo. Después 3 semanas se regresó desanimado y le pregunté qué pasó. Él me dijo, yo trabajé 3 semanas. Y después el hombre me dijo, no creo que eres legal, no te voy a pagar. Pero si quieres puede llamar a la policía, pero la policía va a venir para ti. Porque no creo que eres legal. Necesita regresar a Memphis. Y este hombre estaba ganando mucho dinero por muchas personas prometiendo y después hablando así con las personas. ¿Es la manera de Cristo? No. Y por lo tanto su familia sufrió porque no tuvo dinero para 3 semanas. Y es muy triste que hay personas que buscan maneras para abusar a otra persona, pero nosotros, en vez de ser así, necesitamos buscar maneras para amar y ministrar a las personas. Amén. Amén. Número 4. ¿Cuántos puntos dije que tengo? 20. No, estoy jugando, solamente 5. Número 4. Los que no siguen al Señor tendrán consecuencias en el futuro. Si alguien no camina con el Señor, está plantando una semilla, mala hierba, y en el futuro va a tener muchos problemas. Deuteronomio capítulo 32, versículo 35, habla acerca de este punto. Jesús o Dios dice, mía es la venganza y la retribución. A su tiempo el pie de ellos resbalará, porque el día de su calamidad está cerca. Ya se apresura lo que les está preparado. Dice que una persona que no camina con el Señor está caminando en su vida en otra manera y después se va a caer y tener muchos problemas, muchas consecuencias por su rebeldía. Es la razón por la cual la Biblia dice muchas veces, hoy es el día para buscar al Señor. Hoy es el día para arrepentirse. Hoy es el día para caminar con el Señor fielmente. Número 5. El Señor ofrece perdón a los que se arrepienten y le siguen. Es nuestra esperanza porque todos nosotros somos pecadores. Pero la Biblia promete que si alguien no camina bien, pero se arrepiente y busca a Jesús, esta persona tendrá esperanza. En Ezequiel capítulo 18, versículo 27-28 hay un texto muy bonito que habla acerca del arrepentimiento. Dice, cuando el impío se aparte de la maldad que ha cometido y practique el derecho y la justicia, salvará su vida. Porque consideró y se apartó de todas las transgresiones que había cometido, ciertamente vivirá, no morirá. Es la promesa de Dios. Una persona que no camina bien puede arrepentirse y después va a recibir perdón. Tenemos un ejemplo con Zaqueo, ¿verdad? Zaqueo estaba robando a muchas personas, dice la Biblia. Pero cuando confió en Jesús, él dijo, los que robé voy a pagar 5 veces más que robé. Y Jesús declaró, hoy la salvación ha venido a esta casa. Él no dijo, este hombre es salvo por obras. Él dijo, este hombre me conoce ahora y por lo tanto quiere caminar correctamente. Es la transformación que el Señor hace en el corazón. Si conocemos al Señor, podemos caminar en la manera que Él quiere. No sé lo que ha hecho en tu vida, pero Jesús te ama. Jesús quiere perdonarte. Aunque algunos de nosotros en este momento posible estamos plantando semillas de mala hierba, el Señor puede transformar la vida. El Señor puede perdonarte y ayudarte para caminar con Él. Y después vas a tener la capacidad para amar a Dios y obedecerle y también amar al prójimo. ¿Sí? Es la promesa que tenemos en la Escritura.
Pero para conocer a Jesús primeramente, necesitamos arrepentirnos de los pecados, necesitamos pedir perdón y creer que Jesús murió por nuestros pecados y resucitó al tercer día. La Biblia dice que si una persona confía en Jesús como el jefe de su vida, será salvo. Si no conoces a Jesús, hoy es el día de la salvación, pero si conoces a Jesús, hoy es el día para examinar el corazón y para caminar con el Señor. Una persona que quita toda la mala hierba de su huerto, en 2 días necesita regresar de nuevo para examinar, ¿verdad? Porque la mala hierba puede crecer de nuevo. Y nosotros necesitamos examinar nuestros corazones para estar seguros que la mala hierba no está creciendo otra vez. Es el texto. Pues vamos a orar y en un rato vamos a tener la invitación.